Muy buen día a todos. Pues antes que nada, un gusto saludarlos. Les comento que bueno, el ponente del día de hoy tuvo un accidente su familia y pues no podrá estar hoy, pero la verdad es que es de un tema que yo también he manejado bastante, todo el tema de cámaras. Entonces me pidió Francisco si podía platicar con ustedes y con muchísimo gusto, pero comentarles que de todas maneras me comentó que la plática que van a tener se va a reagendar, pero yo con todo gusto pues aprovechamos para darles mi punto de vista, algunos datos interesantes y con mucho gusto abrimos foro para preguntas, respuestas. Encantado la vida, ¿no? Y pues la verdad es que me da mucho gusto saludarlos, a Daniel, a Fernando, a Flor, a Karen, Lupita. Si quieren abrir cámaras, videos, yo no tengo problema, ¿eh? Para que lo hagamos esto mucho más interactivo. Si necesitan que les abra el audio o el video, me dicen y yo sin problema ahorita se los abro o nos ayuda por ahí Silvia, ¿no? Veo que se siguen conectando. Si les parece, un minuto más y arrancamos, ¿eh? Y pues también aprovechar para desearles excelente semana. Perfecto, pues si les parece, vamos arrancando y van a darles la importancia de lo que son las cámaras y asociaciones y estaremos platicando de cómo funcionan en Estados Unidos, en México, algunos datos. Por supuesto, pues por el tiempo nos iremos a temas generales y al final les compartiré un documento que también es bien interesante. Vale mucho la pena que lo revisen a detalle, que trae cosas súper valiosas. A ver, lo primero que me gustaría compartirles es, hay mercados mucho más maduros en el tema de cámaras y asociaciones y uno de ellos es Estados Unidos. Y aquí invitarlos a que si actualmente no son miembros de alguna cámara, tanto en México como en Estados Unidos, o varias cámaras, de verdad se lo cuestionen, cómo pudieran ser mucho más activos, porque es un camino muy eficiente en forjar relaciones, en forjar conocimiento, enfocar nuevos clientes, en enfocar nuevas alianzas. O sea, la cantidad de valores agregados que tiene una cámara y una asociación a su industria se vuelve clave siempre y cuando, desde mi punto de vista, tengas un tema muy claro. Es un tema de constancia, es un tema de mediano plazo, es un tema de generarle valor a las asociaciones y el resto te regresará solito. Bueno, una de las cosas que me gustaría recordar y poner en la mesa es el por qué en nuestro país muy pocas empresas llegan a una segunda y a una tercera generación, ¿no? Y me parece que el tema de las cámaras puede llegar a agregar mucho valor en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el papel de las asociaciones y organizaciones tanto en México como en Estados Unidos? Evidentemente, sé que pues ahorita están en la parte de Estados Unidos, denle el enfoque allá, pero mucho de lo que vamos a ver aplica tanto aquí como allá. Bueno, a ver, este es un cuadro que a mí me gusta mucho, pues porque habla de alguna manera de los tres
de los 3 países donde está el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, ¿no? Y habla un poco de la gente que es voluntariada, ya sea una cámara, una asociación. Aquí no solamente hablamos de asociaciones económicas, sino que hablamos realmente en general, ¿no? Pero fíjense la gran diferencia. Por ejemplo, en Estados Unidos hablamos de que hay cerca de 63 millones de voluntarios, ¿no? O sea, prácticamente la mitad de nuestro país, de México, son voluntarios en Estados Unidos, ya sea en alguna asociación o en alguna cámara. Repito, estos datos son no solamente cámaras económicas con enfoques de negocios o comerciales, sino también voluntariados, ayuda, comunidad, etcétera, ¿no? En el Canadá, pues hablamos de un 12.7 millones, pero proporcionalmente a nivel población, en Estados Unidos es un 19% y en Canadá es un 44%, ¿no? Y bueno, en nuestro país, desafortunadamente, y bueno, pues hoy ustedes que lo están conociendo, pues vale mucho la pena que lo traigan presente, ¿no? Hablamos solamente del 1.16%, es decir, 1.3 millones de mexicanos están dados de alta como voluntarios, como parte de una asociación o alguna cámara, ¿no? Ahora, ¿qué hace o qué impacto tiene que en países como Canadá y Estados Unidos sea proporcionalmente mayor gente participe? Pues indirectamente lo que genera es mucho más valor, ¿no? Por ejemplo, el valor en millones de dólares en Estados Unidos, hablamos de 174 mil millones de dólares, y en nuestro país solo hablamos de menos del 5% de ese valor, ¿no? Ahora, evidentemente, si comparamos el tamaño de las economías, pues sí hay una diferencia importante, pero aún así es un monto muy, muy bajo. Entonces, aquí el mensaje es, oye, ¿de qué depende de yo estar en una cámara o no? Pues realmente de la voluntad, del enfoque que le veas, del valor que le veas. Pero lo que sí es importante que lo tengas claro es que tienes que estar, si realmente quieres generar un legado, si realmente quieres que tu empresa trascienda, si quieres conocer más rápido el mercado, si quieres entrar con mejores aliados, etcétera, etcétera, es una parte muy, muy importante. Y la ventaja es que en Estados Unidos y en Canadá, pues son instituciones mucho más maduras, mucho más desarrolladas, mucho más de valor. Hay la asociación hasta de lo que te puedas imaginar, ¿no? Así como en nuestro país tenemos OXXOs, allá lo que son asociaciones. Entonces, hay que aprovechar eso en ese sentido, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o duda. Y bienvenidos a todos nuevamente. Bueno, aquí Daniel nos comenta que sí da beneficios reales, sí, totalmente, totalmente, ¿no? Ahora, ya es una comparación entre Estados Unidos y México. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en cuanto a voluntariados o asociaciones y organizaciones en México, en Estados Unidos hablamos de más de 300,000. Seguramente hoy el dato es mayor. Este dato es de hace un par de años. Pero bueno, pues habla de la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay por estado, por industria, por lo que se quieran imaginar. Si ustedes buscan, encontrarán alguna asociación o alguna cámara. Y bueno, pues los ingresos que generan. Fíjense, estos datos son del 2014. Insisto, están las religiosas, empresariales, laborales, políticos, pero fíjense, del total de las 307,000, ¿sí? Que insisto, es un dato del 2014, pero
en dimensiones y en proporciones, y se debe estar comportando muy similar, ¿no? El 27% son organizaciones empresariales, y si sumamos las profesionales hablamos de un 11% más. Esto quiere decir que más del 37%, casi 40%, hablamos de que están ligados con un tema empresarial o de negocio o profesionales, ¿no? Esto quiere decir que de las, redondeando, 300,000, hablamos de que son 120,000 posibilidades de que alguna esté alineada a su estrategia, a su empresa, al estado donde quieran entrar, ¿no? Entonces ahí lo importante es que ustedes identifiquen cuál es la que más valor les va a generar en su momento de que hoy está pasando, o en el momento que hoy está pasando su empresa. Insisto, y esto aplica tanto en México como en Estados Unidos. Y bueno, aquí mi recomendación es si puedes participar en 2 o 3, vale mucho la pena. Evidentemente tienes que cuidar mucho, guardar un equilibrio entre el tiempo, la energía, los recursos que le dedicas a tu empresa, a las asociaciones, etcétera, porque también a mí me ha tocado casos de empresarios donde se meten tan de lleno al tema de las cámaras que acaban descuidando sus empresas. Entonces, pues tienes que ser capaz de que si tu empresa ya, por la estructura que tienes, por el gobierno corporativo que tienes en la empresa, puede de alguna manera caminar sola o caminar sin ti, que digo, para mí es el camino que todos deberíamos estar buscando. Bueno, sí le puedes dedicar un poco más, ¿no? Pero si no, pues tienes que tener mucho cuidado de ese equilibrio, ¿no? A mí, insisto, me ha tocado conocer empresarios que por dedicarle demasiado tiempo, pues sus empresas pierden valor o pierden enfoque o pierden mercado o pierden, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues vean, es impresionante la proporción. Bueno, a ver, esta me gusta mucho porque compara los diferentes esquemas de cámaras que existen a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, en Francia, Alemania, Brasil, España, donde, bueno, pues ahí el tipo de gobierno que se tiene, la influencia que tiene el gobierno en la economía, tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Brasil, en España, hay algunas cámaras que son afiliación obligatoria para el empresario, si no, no pudieran operar, ¿no? Y son actividades regidas por la ley pública. Todas las empresas, fíjense, todas las empresas deben estar inscritas en alguna institución, ¿no? Que sea una representación ya sea por región, por giro, etcétera, y son órganos de consulta obligatoria para el Estado, es decir, los gobiernos muchas veces cabildean con las cámaras para hacer algunos movimientos en estos países, ¿no? Mucho más que en algunos otros. Luego, si nos vamos a países como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, India, allá es una afiliación voluntaria, pero la oferta y las posibilidades de cámaras no te la acabas, ¿no? Representan pues a sus integrantes y sus intereses, y pues siempre también buscan servicios de valor que sean rentables para sus agremiados, ¿no? El cabildeo con el gobierno, pues aquí es diferente, por al no estar regulado, pues la realidad es que el cabildeo baja, ¿no? De forma importante. Y luego tenemos países como Japón, como México, donde hay un mix entre el sistema continental y el sistema anglosajón. Por ejemplo, en Guadalajara, tú tienes que estar dado de alta en el INEGI, que muchas veces lo logras a través de darte de alta en una cámara, como parte del censo, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles de membresías que tú puedes ir adquiriendo. Entonces, dependiendo de la industria,
Habrá algunos que sean obligatorios y otros que no sean obligatorios, ¿no? En ocasiones hay cabildeo, por ejemplo, no sé si en la reforma, ahorita con la reforma que están por hacer en México con el tema de las pensiones, fue un tema que se cabildeó con algunas cámaras, ¿no? Por ejemplo, Trump, que está por salir, y Biden es un poco más de economía abierta, desde mi punto de vista, este tipo de instituciones empezarán a tener mucho más fuerza. Trump la restringió un poco en algunas. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta del poder que algunas cámaras tenían, ¿no? Pero bueno, sin duda me parece que sí son, insisto, puntos importantes, ¿no? Fíjense, este es un tema bien interesante. El Foro Económico Mundial, como ustedes saben, pues es un foro muy respetable, muy innovador, con grandes ideas, con grandes gente atrás de esta institución. Mide ciertas cosas. Iremos revisando cada uno de ellos, pero mi mensaje aquí es que muchos de estos pilares de la competitividad los puedes estar logrando con vínculo con algunas cámaras, ¿no? Pero fíjense, y bueno, aquí nos comenta Daniel que antes en México era casi obligatorio. Sin embargo, se volvieron solo negocios. El cabildeo para los agremiados se volvió casi cero, nulo, y de ahí es que volvió a ser 100% voluntario, ¿no? Y bueno, la competitividad, como la define el Foro Económico Mundial, dice, definimos competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de la productividad de una economía, que a su vez establece el nivel de prosperidad que el país puede lograr. A ver, no es por nada que en Estados Unidos, en países como España, como algunos vimos que el nivel o sabemos que el nivel de pobreza es bien diferente al que tenemos en los países latinos. Y una parte, por supuesto que tiene que ver con las cámaras. Esto no quiere decir que el problema solamente teniendo cámaras lo solucionamos, pero sí es una realidad que hay muchas cámaras que incentivan y fomentan la economía, ¿no? Bueno, ¿qué factores son los que toma en cuenta el Foro Económico Mundial? Básicamente, ¿qué tan institucionalizadas están las empresas, la infraestructura, la credibilidad en las instituciones, entorno macroeconómico, la salud y educación primaria, enseñanza superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado de trabajo, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial e innovación, ¿no? Y todo esto pues es medido en todos los países. Ahora, en muchos países donde la competitividad es mayor, muchos de estos factores son desarrollados a través de cámaras. Ahora, ¿quiénes forman las cámaras? Pues los empresarios o las personas de a pie como ustedes y yo, ¿no? Por eso la importancia de poder ser parte, y más que ser parte, ser muy proactivos. O sea, ¿qué valor le vas a estar dando a estas cámaras? Y bueno, ¿cómo estamos como país? Nosotros nos encontramos en el ranking 51, la posición 51, ¿sí? Pero, por ejemplo, Suiza, Estados Unidos están a la cabeza, Alemania, Suecia, Reino Unido, Noruega, Canadá, Francia, y mucho, insisto, está impulsado por el voluntariado, cámaras, etcétera, etcétera. ¿En cuáles fueron en las que salimos nosotros más bajos? Por ejemplo, en la parte de instituciones, en la parte de innovación, en la parte de infraestructura, entorno macroeconómico, básicamente. Y bueno, el tema de educación, que también es parte importante, y tecnología, ¿no? Donde mejor salimos, por ejemplo, es en el tamaño del mercado. Bueno, pues como ustedes saben, somos de los países más jóvenes,
per cápita. Y bueno, pues eso es parte de lo atractivo por cuál entra inversión a nuestro país. Pero lo importante es que vean, o sea, estamos en la posición 51, a pesar de que somos la economía, pues dentro de las 20 economías más importantes del mundo. De hecho, andamos en las primeras 15. Entonces, sin duda es un tema que le debemos, ¿no? Y bueno, el tema de sumar valor en las cámaras siempre es importante, ¿no? Bueno, a ver, aquí son algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está la International Chamber of Commerce, que es una organización mundial. Está the International Chamber of Shipping, International Federation of Freight Forwarders Association. O sea, dependerá un poco de su industria, de su estado, etcétera, etcétera, para poder participar. Por ejemplo, estas lo que hacen es promover la simplificación de aranceles, procedimientos para impulsar el comercio internacional, resolver disputas internacionales, luchar con las prácticas desleales o los monopolios, ¿no? Y muchas veces pues, son consultados por estados locales, gobiernos locales, para poder incentivar la inversión a sus estados, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, alguien que le gustaría profundizar en algún tema, bienvenido, ¿eh? Como les comento, pues la idea es que ustedes se lleven un panorama, algunos datos y sobre todo que empiecen con la búsqueda de qué asociaciones, de acuerdo a su empresa y a su industria, les pudiera generar mayor valor.